Queridos hermanos, presentes en esta basílica tan bonita de San Francisco y todos los fieles de Dios que nos siguen por la televisión y por las redes sociales. En la primera lectura se nos habla de una frase muy bonita, ¿no? Para que nuestro corazón esté firme, que nuestro corazón esté fuerte. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Dios bien en persona. Hoy me dirijo a ustedes diciéndole esta frase, que su corazón no tiemble. Llevamos 2 años pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, y quizá nuestro corazón puede estar tentado, ¿verdad?, de temblar. Podemos tener esa angustia o ese miedo, pero yo les digo, depositemos la confianza en el Señor. Vamos a poner nuestro corazón en las manos de Dios. Y sobre todo, recuerden ese texto del Jesús de la Misericordia, ¿no? Digan conmigo, Jesús, en ti confío. Siempre, cuando vengan las dificultades, pongan su corazón con esta frase en las manos de Dios. Y van a ver cómo el Señor siempre está a nuestro lado caminando. La segunda idea es que por nuestro bautismo debemos de ejercer lo que es el ministerio profético. Ustedes saben, ¿no?, cuando se nos ha enseñado anunciar la palabra de Dios y denunciar la injusticia. Esto viene en función de nuestro bautismo. Es decir, somos fieles a ese bautismo que hemos recibido. Por eso ejercemos ese ministerio profético. Unas veces, fíjense, habrá que denunciar con más fuerza, ¿no?, con más valentía. ¿Sobre todo cuándo? Pues cuando nuestras sociedades se apartan de la ley de Dios. Porque no podemos permanecer como en el Evangelio vemos, mudos, ¿no?, sordos a la palabra de Dios o en este caso al mal que hay en el mundo. Bien, sobre todo no podemos permanecer mudos, ¿no?, cuando se producen, pues tantos atropellos, ¿no?, cuando se producen tantas injusticias, sobre todo ¿a quién? Pues a los más desvalidos, ¿no? Verdaderamente aquellos desvalidos que son a los que el profeta, ¿qué pretende hacer? Y cada uno de nosotros, devolverles la dignidad de personas. Y devolver la dignidad de personas en todo momento, ¿no?, desde el buen trato. Creo que hay que instaurar de verdad, y estarán de acuerdo conmigo, una cultura del buen trato. En nuestras instituciones, cuando va uno a las instituciones civiles, ¿no?, en los hospitales, ¿ya? O sea, de principio no hemos hecho mal a nadie. Entonces lo que queremos es que se nos trate bien, no que se nos solucionen todos los problemas, pues porque es muy difícil, pero por lo menos que no se nos trate mal. La cultura del buen trato en las universidades, en los colegios, en todos los ámbitos de la vida. Esta semana, el lunes, nuestros obispos sacaron un comunicado titulado Justicia y Vida Divina, donde en fidelidad a su misión de pastores, en fidelidad a este ministerio profético y a la luz de la palabra de Dios, expresaban su preocupación, porque sería el colmo de los colmos que uno ya no tuviera palabra, ¿verdad? Y uno no pudiera expresar lo que siente. Entonces, ¿dónde estamos? Bien, pues en base a esa preocupación, ¿no?, y esa fidelidad a la palabra, ellos expresaron la situación tan difícil que estamos pasando a nivel de derechos humanos en nuestro país. A nivel, ustedes lo saben, cualquiera, es algo que cae por su lógica, la manipulación en la administración de la justicia que hay en nuestro país, ¿no? Vemos que se vulnera, ¿no?, este Estado de Derecho, ¿no?, porque el sistema judicial ha pasado a ser una herramienta de revancha en manos, pues de quien tenga el poder, hoy unos, mañana otros, desconociendo algo que es básico y que no nos podemos cansar de repetir.
la independencia de poderes, la independencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Eso garantiza que haya un Estado democrático. Así de sencillo. Si no hay esa independencia de poderes, no hay democracia. Punto y final. ¿Ya? Quiero recordar de manera especial, hace años yo visitaba Chonchocorito en la cárcel de San Pedro, celebraba la Eucaristía y me dolía ver a tantos jóvenes sin sentencia, con 3, 4, 5, 6 años en la cárcel. Me dolía ver ese hacinamiento. ¿Ya? Todo el mundo tiene sus derechos y aunque estén privados de libertad, no podemos tampoco vulnerarnos. Este comunicado también lanzaba ese llamado, ¿no?, al sistema penitenciario, al sistema judicial. Y por eso se nos decía, y nos decían los obispos, no se puede postergar una verdadera reforma. Y seamos serios. Verdadera reforma va a llevar tiempo, va a llevar evaluaciones y demás. ¿Ya? La verdadera reforma judicial no es un lavado de cara, no es hoy compramos una pintura y le damos una fachada, ¿verdad? Y lo hemos reformado. No, la reforma de las estructuras viene en profundidad. Bien, un sistema judicial que sea transparente, que sea imparcial, que sea independiente. Un sistema judicial que garantice un Estado de Derecho, que garantice verdaderamente una democracia, la dignidad de toda persona, el bien común, ¿no? Son principios básicos que tenemos que asentar, ¿no? Para ello, verdaderamente, ¿qué requerimos? Pues un acuerdo nacional. Y acuerdo nacional en el que tienen que tener representación todos los sectores políticos, todos los sectores sociales. ¿Y cómo nos sentamos? Pues nos sentamos con un espíritu de diálogo, con un espíritu de paz, con un espíritu de respeto. Si hubiera que poner un lema, habría que decir, todos estamos llamados a la reconciliación y a la paz. Y de verdad esto es también básico. Dios nos llama a estar reconciliados y a vivir en paz. Porque lo otro no es vivir, lo otro no es la buena vida, lo otro no es el suma jacaña que dice la cultura aymara. Traicionamos entonces nuestra cultura. Yo quiero vivir reconciliado y en paz. Y en la segunda lectura, solo brevemente, fíjense, dice, hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo con la acepción de personas. Porque verdaderamente en nuestro mundo no puede haber discriminación. Hoy el Señor nos dice, no es propio que haya discriminación. ¿Cuándo discriminas? No discriminas solo por el color de piel, discriminas cuando no escuchas la opinión del otro, porque es distinta a ti. Qué gracioso que pedimos que no haya discriminación, que haya igualdad, y resulta que no somos capaces de escuchar. Sí, escuchemos, aunque opine totalmente distinto de mí. Me explico, la discriminación no es solo por tu origen. Ustedes saben que cuando uno viste de una manera, cuando tiene unos bienes y demás, se le trata de una manera. Y cuando eres un muerto de hambre y no tienes donde caerte muerto, te tratan de otra manera. Pues hoy le pedimos al Señor, abre nuestros ojos para que sepamos ver el corazón de las personas, que no sepamos ver lo exterior. Porque ustedes recuerden, desnudo viniste, desnudo te vas. Grábatelo. Desnudo viniste, desnudo te vas. Por eso, si hay que privilegiar a alguien, que sea a los oprimidos, a los indefensos, a los descartados de nuestro mundo. Y en el Evangelio, es un Evangelio de verdad muy bonito, en el que Jesús, pues evidentemente lo hace todo bien. En los Evangelios, los profetas, cuando alguien veía que era sordo o ciego, era la resistencia a escuchar la palabra de Dios. Era la resistencia a escuchar la voluntad de Dios. Voy a leer un texto del Papa Benedicto XVI. Dice, es la sordera del Espíritu que levanta barreras cada vez más altas a la voz de Dios
y a la voz del prójimo, especialmente al grito de socorro de los últimos y de los que sufren, y encierra al hombre en un profundo y corrosivo egoísmo. Este Papa, de verdad, cómo nos da esos puntos básicos. Por lo tanto, yo les digo algo, ¿no? No nos volvamos sordos a nuestra voz interior. Ustedes, al igual que yo, tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros. Y eso hace que tengamos una conciencia. Conciencia que no puedes acallar. Conciencia que te va a decir, no estoy haciendo una vida buena. No estoy siguiendo los valores evangélicos. Me estoy dejando manipular por otros. Hoy en esta Eucaristía le decimos al Señor, abre mis oídos, abre mi corazón, ¿no?, a tu palabra y a tu voluntad. Y por supuesto que no podemos callar, no podemos ser sordos ¿a qué? A la soledad, por ejemplo, algo que a mí me duele muchísimo, la soledad de tantas personas mayores en sus casas o en las residencias donde no se les visita, la soledad de tantos migrantes lejos de sus familias, lejos de sus casas, hogares, para tratar de salir adelante, la soledad y la frustración de tantos jóvenes. Hoy celebramos el Día Nacional de la Juventud y los 40 años de la Pastoral Juvenil Vocacional Organizada, ¿no? Tantos jóvenes que están sufriendo porque no tienen una salida laboral. Y no olvidemos, ¿no?, el clamor de nuestra Madre Tierra, que parece que se nos ha olvidado, ¿no?, el que clama porque está siendo oprimida y devastada. Y por supuesto, no seamos sordos a la voluntad de Dios. Pregúntate cada día, Dios mío, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué quieres que haga? Abre tu corazón a su palabra, a la voz de Dios, a la voz de la Iglesia, a la voz de los pobres, y ahí descubrirás, ¿no?, verdaderamente, ¿no?, cuál es el llamado para cada día de tu vida. Y hoy la voluntad de Dios, se lo digo fuerte y alto, la voluntad de Dios para nuestra Bolivia es vivir en paz, es vivir sin odios, es vivir sin venganzas, con grandeza de corazón. Los corazones grandes son los que perdonan, los corazones pequeños y ruines son rencorosos. Hoy decimos, queremos una Bolivia en justicia, en unidad y reconciliada, abrazada y unida. Hoy queremos ser testigos de esperanza, ¿no?, de un Dios que es fiel, un Dios que es fiel y que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Por eso hoy decimos, Efetá, ábrete a la alegría, a la esperanza, a la dicha de ser justo, al esfuerzo de construir un mundo mejor, donde no te canses en ningún momento, ¿no?, al susurro de hacer el bien en cada momento y sobre todo al gozo, a la alegría de cuando miramos a nuestros hermanos, estamos viendo el rostro de Dios. Y solo acabar, decirles para el próximo día, domingo 19, 2 Eucaristías más, queremos tener desde la Iglesia esa oración por todas las víctimas mortales y las que sufrieron también de octubre y noviembre de 2019. Gracias, Señor, por la vida que nos das y, sobre todo, danos ese don de abrir nuestro corazón a tu palabra.